Saludos, soy Shadiversity. Y como muchos otros entusiastas de la época medieval, hay un lugar especial en mi corazón para la historia del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. De hecho, esta historia es uno de los antecesores del gran y asombroso género de la fantasía medieval. No es la única. Beowulf también es un gran antecesor, luchando contra dragones. En serio, muchachos, ¿verdad? El rey Arturo también lo es. Magia, espada y magos, es evidente. Por lo tanto, siendo esta historia tan importante para el género de fantasía medieval, creo que es bastante bueno que entendamos su fundamento histórico. ¿Qué partes de esta historia están realmente basadas en la historia y cuáles son ficticias? ¿Y qué es lo que encuentro interesante de esto? Si tomáramos las partes históricas y luego adaptáramos las partes ficticias para que encajaran de manera más precisa con las históricas, ¿cómo se verían? Específicamente, echemos un vistazo al elemento principal y a uno de los más populares de la historia del rey Arturo. Excalibur suele ser representada como una espada medieval de caballero. De hecho, tengo una de las recreaciones justo aquí. Probablemente la has visto colgada en mi pared. Esta es Excalibur, o eso dicen. Es solo uno de muchos diseños. Y sí, esta es una espada muy clásica, elegante, de estilo alto medieval. Miren a Excalibur con el dragón en el pomo, los dragones en la guarda y todo eso. De hecho, el pomo incluso dice Excalibur. La cosa es que si Excalibur existió, y hay un caso en el que podrías decir que tal vez sí, ya sabes, que hay una espada, está muy fuertemente basada en eso. Esto no es como se habría visto, así que para tener una idea de cómo realmente se habría visto Excalibur, necesitamos adentrarnos en el origen de la leyenda artúrica porque eso nos dará la base. Al analizar el origen histórico de la leyenda artúrica, hay una especie de divergencia que ocurre entre Arturo el hombre y Arturo la leyenda. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo Arturo la leyenda? Bueno, me refiero a Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, de los cuales Excalibur es una parte fundamental. Y Merlín y toda la historia con Morgana y todo eso. Podemos afirmar con confianza que los caballeros de la Mesa Redonda, Camelot y Excalibur realmente nunca existieron. Eso es fantasía, pero puede tener base en hechos históricos. Volveremos a eso, pero primero veamos a Arturo el hombre. En cuanto a Arturo el hombre, hay un relato sobre un Arturo en la Historia Britonum. Y ahora es interesante respecto a este texto, la Historia Britonum hay dudas sobre su validez. Pero identifica a Arturo como un líder romano-británico que dirigió los ejércitos en la defensa de Bretaña durante la invasión anglosajona de finales del siglo V y principios del siglo VI, que culminó en la batalla de Badón. El problema de textos históricos así es no saber cuánta creatividad usaron los autores. Por ejemplo, los relatos sobre la batalla de Troya hablan mucho acerca de los dioses griegos teniendo una participación directa. Ahora estamos bastante seguros de que, ya sabes, la batalla de Troya realmente ocurrió. Troya era una ciudad. Pero en cuanto a la participación directa de Zeus y demás, ya sabes, ahí es licencia artística. Y sabemos que la leyenda artúrica era una tradición oral transmitida por trovadores y gente contando la historia, ¿no? Muchas historias se transmiten oralmente de todos modos. La Ilíada fue recitada en su totalidad antes de escribirse en papel. Así que, de nuevo, realmente no tenemos manera de saber si Arturo fue incluido o mencionado en estos relatos históricos, ya sabes. Debido a que la historia ya era popular y alguien quería darle un poco más de validez. Así que, al final, todo lo que podemos decir es que Arturo, como rey, esa figura heroica e icónica, pudo haber existido, en la que se basa esta leyenda. Y el más probable es este Arturo mencionado como héroe, rey general, que luchó contra la invasión anglosajona. Pero no hay ninguna mención real de espadas mágicas, magos, caballeros de la Mesa Redonda, Camelot, ni nada por el estilo. ¿Y de dónde surge la leyenda del rey Arturo aquí? Bueno, hay otro personaje histórico que tiene mucha más similitud con la leyenda del rey Arturo que el Arturo histórico real. Eso parece ser en lo que pudo haberse basado. Y ese es Carlomagno y sus 12 pares. Estos 12 pares, los guerreros más importantes de la corte de Carlomagno, eran llamados paladines. Y hablo de ellos en mi video, el origen histórico del paladín de fantasía. Carlomagno cuenta con soldados leales similares a caballeros medievales. Y también tiene una espada a la que se le atribuyen ciertas propiedades sobrenaturales, pero la espada no se llamaba Excalibur, se llamaba Joyus.
Las similitudes son demasiadas para ignorarlas, creo yo. Y es bastante seguro asumir que la leyenda del rey Arturo, algunos elementos clave, como los caballeros de la mesa redonda y Excalibur, se inspiraron más en Carlomagno que en el Arturo real. Pero ya sabes, querer hacer de esto una historia, una leyenda sobre el origen de Bretaña. Así que los britanos, ya sabes, muy probablemente miraron a su propia historia, a una figura importante que jugó un papel esencial en establecer un «Oye, mira, este es el tipo Arturo». Entonces solo combinémoslos. Así surge la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Hay otra parte de la leyenda artúrica que está basada en un evento histórico separado, aunque esto es menos un evento histórico y más una leyenda o un cuento. Y esta es la historia de San Galgano. Y en su historia hay una parte donde clava su espada en una piedra y ahí permanece, supuestamente hasta el día de hoy. De hecho, incluso puedes ir a visitarla, ahora mismo. No hay evidencia directa que diga que la espada de San Galgano es la verdadera inspiración y base para la espada en la piedra. Tampoco hay pruebas directas de que otros elementos de la historia artúrica se basen en Carlomagno, sus caballeros o su espada, pero las correlaciones son fuertes. Pero no usaré la espada de Galgano como referencia para la versión histórica de Excalibur. Porque la espada en la piedra, en realidad, no es Excalibur en la mayoría de las versiones del cuento. Hay algunos casos en los que Excalibur sí era la espada en la piedra. La mayoría de las veces no lo es. De cualquier forma, ya les mostré fotos de la supuesta espada de Helgano. Como ven, es solo una espada clásica del siglo XII, lo que nos lleva de vuelta a las dos fuentes principales de inspiración, o, de hecho, la base del cuento artúrico. Pero esto también nos da dos posibles orígenes para la versión histórica de Excalibur. En este video intentaremos descubrir cómo habría sido Joyous realmente, para tratar de darnos una base de cómo pudo haber sido Excalibur, si es que realmente existió, porque es Joyous, en eso se basó. Pero también veremos la espada que habría usado el Arturo histórico, porque su espada probablemente se habría visto un poco diferente a una espada carolingia. Porque el Arturo histórico real, este líder celta romano británico, bueno, lo más probable es que fuera una espada de estilo celta. Entonces, dicen que la espada Joyous de Carlomagno existe hoy en día y está, ya sabes, en un museo. La cosa es que a lo largo de la historia de esta espada, la hoja fue reemplazada y la empuñadura también, lo que técnicamente significa que esta espada no tiene nada físico original. La hoja pudo haber sido forjada de nuevo, de acuerdo. Pero en cuanto a apariencia, no se parece en nada a cómo realmente se habría visto en las manos de Carlomagno. La guarda es una pista obvia, así que Joyous seguramente se veía más así. El estilo de espada que tienes delante es lo que generalmente se llama la espada carolingia, o de hecho la espada del periodo de migración. Es el ancestro y precursor de la espada del periodo vikingo que particularmente me gusta llamar la sverd y descendiente de la sputa romana. Las espadas de estilo carolingio generalmente se definen por sus empuñaduras en forma de I mayúscula, y la espada de Carlomagno, proveniente de este periodo, definitivamente fue hecha en este estilo. Claro, siendo la espada de uno de los reyes más destacados. Podemos decir con seguridad que esta espada fue fabricada con la mejor calidad posible y de hecho hecha tan lujosa como se podía. Y se podría decir perfectamente que esta es la representación históricamente más precisa de la espada en la que se basa Excalibur. Y es interesante que podrías llamar a Excalibur Joyous porque Joyous es una espada. Excalibur está claramente basada en ella, así que por lo tanto sí existió de alguna manera históricamente, y esto es lo que probablemente parecía. Por lo tanto, así es como se veía Excalibur en la historia. Pero estamos haciendo un par de suposiciones para establecer esa conexión. Porque al final Excalibur, como la espada que se menciona en la leyenda artúrica, no existió. Es ficticia, pero ¿qué pasa con la espada que Arturo habría usado o con el propio Arturo? El rey Arturo se basa en una persona que supuestamente también se llamaba Arturo. Como mencioné, probablemente esta sea una espada de estilo celta, algo así. Ahora, las espadas de estilo celta en realidad existieron durante un periodo bastante largo. Y hay que decir que los celtas en realidad habitaron una gran parte de Europa, dependiendo de la época.
Estamos hablando desde más o menos el siglo VI a.C. hasta alrededor de la caída de Roma. Y por supuesto, los celtas experimentaron mucha expansión, así como represión y evolución durante este tiempo. Así que en realidad es incorrecto agruparlos a todos como si fueran un solo grupo y un solo pueblo, cuando en realidad había muchas culturas diferentes durante este periodo de tiempo y en esa ubicación. Y en los que queremos enfocarnos para este video son en realidad los celtas de Bretaña del periodo posterior. Esta imagen aquí muestra la evolución de las empuñaduras de espadas celtas, comenzando en la tecnología de la Edad de Bronce y pasando al hierro. Así, el estilo de espada que este Arturo celta de Bretaña habría usado sería uno de estos diseños recientes. Y es interesante si la gente quiere poner la leyenda artúrica en un contexto más histórico, al tratar de definir cómo era el hombre llamado Rey Arturo. Entonces denle la espada adecuada para esa época. Y como han podido ver, ambos posibles orígenes históricos de Excalibur se ven muy diferentes a esto. Pero hay una razón obvia por la que Excalibur suele representarse como una espada de un periodo posterior. Y es la práctica que surge en el arte medieval. Lo que a menudo puedes encontrar en el arte medieval cuando están representando, digamos, una batalla histórica como la batalla de Crefi, ¿verdad? Los artistas la representan según las armas y armaduras que se usaban en su época, aunque estén a 100 o 200 años de distancia del evento real. Así que en realidad es como si yo representara, digamos, la Revolución Americana y dibujara a todos los soldados como boinas verdes modernos. Muy históricamente inexacto, pero no es necesariamente algo que no hagamos en los medios populares. Porque puedes ver que esto era un medio popular de esa época, nos gusta modernizar historias clásicas. Piensa en los superhéroes, el hombre araña, cuando empezó, ¿qué fue eso? ¿En los 70 u 80? O bueno, incluso antes de eso, en realidad. Pero cada nueva versión del hombre araña lo trae al periodo moderno, para que sea más fácil identificarse para las personas que lo leen. Puedes ver esto realmente en cualquier reinicio, siempre lo traen a la época actual. Y eso es lo que más o menos hacían en la época medieval, cuando volvían a contar eventos históricos o los representaban visualmente. La leyenda artúrica se hizo muy popular en la Alta Edad Media, y así surgieron muchas representaciones de Arturo. Bueno, por supuesto lo muestran de acuerdo a lo que era contemporáneo para ellos en ese momento en que se contaba la historia, lo que traduce a Excalibur, pareciéndose a la espada que solemos ver cuando pensamos en el Rey Arturo, y el Rey Arturo siendo una figura de la Alta Edad Media, con armadura completa y todo eso. Cuando la base histórica real de esto, no solo el hombre, sino la leyenda misma, en realidad son cosas mucho más antiguas, alrededor del siglo V. Y Carlomagno es del siglo VII, no del siglo V, pero aún así no es el periodo de la Alta Edad Media, no llevaban armadura completa ni nada por el estilo. No son espadas medievales ni escudos Heater, en ese periodo ni siquiera había escudos Cometa. Así que todavía estamos hablando, ya sabes, de los escudos redondos con Umbo y esas cosas. Así que ese es el origen histórico y la base de la leyenda artúrica. Tanto la historia como el hombre y cómo realmente se habría visto Excalibur. Gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado y espero verlos de nuevo. Hasta entonces, adiós.